Hola, muy buenas tardes para todos aquellos que nos están escuchando. Estamos otra tarde más en Simplemente Jesús. Le damos gracias al Señor por poder compartir su palabra. Como siempre, en Simplemente Jesús estudiamos la palabra del Señor. Así que invito a aquellos que nos estén escuchando, si pueden tener una Biblia en sus manos, mejor. Estaremos en Colosenses, estamos estudiando la carta a los Colosenses, es la nueva serie expositiva que estamos haciendo, así que si todos aquellos que puedan tener una Biblia en sus manos, mejor para poder estar atentos al estudio. Estaremos en Colosenses, hoy veremos el capítulo 1 del versículo 9 al 14, pero para dar un breve repaso de qué fue lo último que dimos, en nuestro último programa hablamos acerca de la gratitud. Vimos que tenemos que ser agradecidos en todo y que toda nuestra gratitud debe ser dirigida a Dios. Vimos que Pablo agradecía a Dios por el amor, por la fe y por la esperanza que tenían estos hermanos de Colosas. Y por último vimos que el Evangelio produce fruto y crecimiento en aquellos que de verdad se han arrepentido y han creído verdaderamente en Cristo Jesús. Eso fue lo último que dimos en nuestro anterior programa. Y hermanos, los invito a que en Colosenses 1 leamos del versículo 9 al 14. Pero primero vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en esta tarde y que su Espíritu Santo nos ayude a poder entender su palabra. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por otro viernes más. Gracias por este programa, Señor, de Simplemente Jesús. Señor, por este ministerio radial, Señor, que tú nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor. Te pido en el nombre precioso de Jesús, Señor, que me ayudes a exponer fielmente tu palabra, a decir lo que tu palabra dice, Señor. Yo no tengo nada que enseñar, Padre, solamente tu palabra es la que nos puede enseñar aquellas maravillas acerca de Cristo, acerca de ti, Dios, y acerca de lo que tú eres, Señor. Ayúdame a entender tu palabra y te pido por mis hermanos también a que ellos puedan tener ahora un entendimiento, Señor, de tu palabra, que tú les abras su entendimiento, que estén atentos a su palabra y que puedan examinarlo todo, Señor, y que seas tú hablándonos por medio de tu Santo Espíritu en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos por la tecnología también para que todo funcione bien y se pueda escuchar todo correctamente, Padre. Y te pedimos por aquellos que no te conocen también, que puedan escuchar este programa y que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Colosenses 1, versículo 9 al 14 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mientras preparaba este mensaje, hermanos, tuve ahí un pequeño problema. No sabía si incluir el versículo 12 para este mensaje o dejarlo para la semana que viene. Al final, bueno, oré y opté por dejarlo para la semana que viene, el versículo 12, para el próximo mensaje, porque creo que va a ser mejor. Si no, se nos va a hacer muy largo. Pero el mensaje de hoy lo titulé No cesamos de orar por vosotros. Hoy vamos a ver una de las oraciones de Pablo por los hermanos de Colosas. Y el mensaje lo dividí en dos partes. La primera parte es orar por los hermanos. Y la segunda parte, los motivos de la oración. Repito, primera parte que vamos a ver es orar por los hermanos. Y segunda parte, los motivos de la oración. Vayamos a la primera parte, orar por los hermanos. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Desde el día que oyeron ¿qué? Bueno, recuerden que Pablo había recibido noticias alentadoras sobre el estado espiritual de los hermanos de Colosas. ¿Y quién había sido el que le había llevado esas noticias a Pablo? Había sido Epafras, ¿recuerdan? Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, desde el día que oímos, se refiere a cuando oyeron a Epafras, porque fue Epafras quien le contó a Pablo acerca del estado de los colosenses, ¿no? Y Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros. Hermanos, esto lo vemos siempre en las cartas de Pablo. Pablo siempre oraba por sus hermanos. Siempre oraba. Y recuerden, hermano, ¿dónde estaba Pablo cuando escribía esta carta? Él estaba preso. Y él aún así pensaba siempre en sus hermanos y oraba por sus hermanos y agradecía a Dios por sus hermanos. No importaba la circunstancia en la que él estuviera, él siempre agradecía a Dios por sus hermanos. La palabra no cesamos, la palabra cesar quiere decir algo continuo, algo regular. No significa que Pablo oraba las 24 horas del día por los hermanos, todos los días de las semanas. No, pero significa que él lo hacía continuamente. Él siempre se dedicaba un tiempo para orar por sus hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:17 la palabra nos dice orar sin cesar. Y en Efesios 1:16 vemos a Pablo también orando por sus hermanos. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo siempre nombraba a sus hermanos en sus oraciones. Y en 1 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo siempre te recuerdo en mis oraciones, de noche y de día. Pablo oraba sin cesar por sus hermanos. Y es importante que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. No oremos solamente por nosotros, no oremos solamente por nuestras familias, oremos por nuestros hermanos. Y muy interesante es, recuerden que Pablo no conocía a los hermanos de Colosas. Pablo nunca había ido a Colosas. Él no fundó esta iglesia, el que fundó esta iglesia fue Epafras. Y lo que llevó a escribir esta carta de Pablo fue ese anuncio que Epafras le había dado a Pablo. Pero Pablo no conocía a esta iglesia. Y aún así Pablo oraba sin cesar por estos hermanos de Colosas. Nosotros también tenemos que orar por toda la iglesia de Cristo. Y cuando me refiero a toda, me refiero a la iglesia universal. Hay muchas personas que están dando su vida hoy por Cristo, misioneros, pastores que están dando su vida en lugares donde el evangelio es perseguido, donde ser cristiano es un motivo muy peligroso, hermanos. Y nosotros debemos orar por esos hermanos, aunque no los conozcamos. Debemos orar por toda la iglesia del Señor. Allí en Colosenses 2:1, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso es para reafirmar que Pablo no conocía a estos hermanos en persona, pero él aún así oraba por ellos. Qué importante es que podamos nosotros orar por todos nuestros hermanos y por toda la iglesia de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo motivo. Ya Pablo dejó bien en claro que él oraba sin cesar por sus hermanos, que él siempre tenía presente a sus hermanos en sus oraciones. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, los motivos de la oración. Vamos a leer el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está el primer motivo de Pablo, de su oración. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La palabra griega que se traduce como conocimiento significa corriente. Y no habla aquí de una impresión o sentimiento interior,
sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que ha sido revelada en la palabra de Dios. Eso es importante, hermanos. El conocimiento de Dios lo tenemos en las Escrituras. Nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra, leyendo su palabra. No hay nada místico aquí. Hay muchos que piden, no, yo quiero conocer la voluntad de Dios, y piensa que va a caer un ángel del cielo y les va a decir, no, mira, Dios te quiere aquí, o Dios quiere que tú seas misionero, pastor. No, eso no pasa, hermano. Nosotros, si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos leer su palabra. Allí en Colosenses 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Efesios 5, 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en las Escrituras también encontramos instrucciones claras acerca de la voluntad de Dios. Hay muchos que quieren saber, ¿no? ¿Dónde estaré de aquí a 10 años? ¿En dónde viviré? ¿O dónde voy a trabajar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿O con qué me voy a casar? Pero hay muchos que descuidan la voluntad de Dios ya revelada en su palabra. Hermanos, Dios nos dejó su palabra para que la leamos y para que conozcamos su voluntad. Dios no se esconde de nosotros y nos tira pistas a ver cuál es su voluntad. No. Ya hay una voluntad revelada en la palabra de Dios que nosotros debemos de obedecer. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad del Señor es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Vieron lo que dice? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tú vivas en santidad y que te apartes de fornicación. La palabra fornicación ahí es porneia, de donde viene nuestra palabra en español pornografía, que significa toda inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que tú vivas en santidad y te apartes de todo tipo de inmoralidad sexual. Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta, escuche bien hermano, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios también es que tú seas agradecido en todo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, dice Pedro, que hagan el bien para callar la ignorancia de los insensatos. En primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hermanos, padecer por Cristo, sufrir por causa de Cristo, también es la voluntad de Dios. Entonces, vemos en la Biblia que el Señor ya nos ha dejado muy bien en claro cuál es su voluntad. Y nosotros debemos vivir conforme a su palabra para vivir en su voluntad. Hay cosas que el Señor no nos ha revelado, hermanos. Es así. Hay cosas que el Señor no ha querido revelarnos. Y ya está. No podemos andar queriendo buscar y saber todo el futuro y saber cosas que el Señor no ha querido revelar en su palabra. Pero el Señor sí ha revelado muchas cosas. Que debemos vivir en santidad, que debemos ser agradecidos en todo, que debemos hacer el bien y que debemos padecer por causa de Cristo. Esa es la voluntad del Señor. El problema de hoy en día, hay un analfabetismo bíblico en los cristianos. Ese es el problema de hoy. Que los cristianos quieren conocer la voluntad de Dios, pero sin leer la Biblia. Como lo dije antes, ellos piensan que va a caer un ángel del cielo, ¿no? Y que, no sé, se van a abrir los cielos, van a escuchar una voz que les va a decir, no, tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Pero ellos no quieren leer la Biblia. Ese es el problema de los cristianos de hoy, que no leen la Biblia. Pero si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, debemos leer y estudiar su palabra. Es así, Dios nos dejó un libro, Dios nos dejó su palabra y debemos de meditar todos los días en ella. Ahora, yo quiero que noten, de vuelta en el versículo 9,
Pablo dice que seáis llenos. La palabra ahí llenos, la palabra llenado, en la lengua original significa estar cumpliendo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Pablo quiere que estos hermanos de Colosas no solamente tengan un conocimiento intelectual de la voluntad de Dios, sino que sean obedientes a ese conocimiento. En otras palabras, Pablo no quiere que estos hermanos se sepan la Biblia de memoria y ya está. No. Pablo quiere que ellos conozcan la voluntad de Dios, pero que la pongan por obra en sus vidas, que sean hacedores de esa voluntad de Dios, de ese conocimiento de Dios. Hermanos, tú te puedes saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ahora, si tú no aplicas esa vida, si tú no la pones en práctica en tu vida, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, el apóstol Pablo quiere que estos hermanos conozcan la voluntad de Dios, tengan conocimiento acerca de Dios, revelado en su palabra, porque el conocimiento de Dios, repetimos, siempre está revelado a través de las Escrituras, solamente en la palabra de Dios, en la Biblia, pero que al mismo tiempo ellos lo pongan por obra con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, cuando leemos la Biblia, no solo la leemos para tener mayor conocimiento, la debemos de leer también para saber de que debemos de ponerlo por práctica en nuestras vidas. Yo siempre que leo la palabra en mi devocional, siempre le digo, Señor, ayúdame a poner por obra, a poner en práctica, a aplicar esto que acabo de leer en mi vida. Entonces, ese es el primer motivo que pide Pablo en oración, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y mira lo que dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría aquí quiere decir la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. Y la palabra inteligencia significa la aplicación de esos principios a la vida diaria, que era más o menos lo que decíamos. El cristiano debe conocer a Dios a través de la palabra, pero también debe poder aplicar esa palabra a su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Porque recuerden que no podemos agradar a Dios en la carne, no podemos poner por obra la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Déjenme leerles un comentario de un teólogo que habla acerca de este pasaje. Y dice, así pues, cuando Pablo ora porque sus amigos, se está refiriendo a los colosenses, tengan sabiduría e inteligencia, pide que entiendan las grandes verdades del cristianismo, que sean capaces de aplicar esas verdades a las tareas y decisiones de la vida de cada día. Es muy fácil que alguien sea un teólogo y un fracaso en la vida. Puede ser capaz de describir y hablar sobre las grandes verdades eternas y, sin embargo, carecer eternamente de capacidad para aplicar esas verdades a los asuntos de cada día. El cristiano debe conocer lo que significa el cristianismo, no en teoría, sino en el quehacer de la vida diaria. Era lo que decíamos, el cristiano debe conocer a Dios, revelado en su palabra, pero también debe poner por obra, debe aplicar en su vida eso que ya conoce. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Ahora, Pablo, ¿por qué tú quieres que estos hermanos sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Por qué, Pablo? Para que andéis como es digno del Señor. Para eso. Es decir, para que sus vidas sean consecuentes con su identificación con su Señor. En Efesios 4:1, Pablo escribe, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, tú y yo, si estamos en Cristo, fuimos llamados con una vocación y debemos de andar conforme a esa vocación que Dios nos ha llamado. Debemos de andar como es digno del Señor. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. John MacArthur
dice, los creyentes deben tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que creen, con lo que enseñan y con lo que predican. Por eso Pablo pide que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que de esa manera su caminar como cristiano pueda ser digno del Señor, pueda ser consecuente a su identificación como cristianos. Y luego dice, versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. El fruto espiritual es el producto de una vida justa y santa. Como lo vimos la semana pasada, hermanos. El Evangelio produce frutos en nuestras vidas. Alguien que diga que es cristiano, que se ha arrepentido, que ha creído en Cristo y su vida sigue igual, no ha habido ningún cambio en su vida, ningún fruto de arrepentimiento, esa persona se engaña a sí misma, se engaña. Porque un verdadero cristiano que ha sido regenerado por parte del Espíritu Santo, que ha nacido de vuelta, esa persona va a dar frutos en su vida, no va a quedar igual que antes. Entonces, el fruto espiritual es el producto de una vida justa y santa. Ahora, cuando la palabra habla acerca del fruto, se refiere a varias cosas, ¿no? Cuando la palabra habla de fruto, se refiere primero a conducir personas a Cristo. En Romanos 16:15 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es el primer fruto, dice Pablo, de Acaya para Cristo. Ese hermano se había convertido a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, y Pablo dice, este es el primer fruto de Acaya para Cristo. La versión NEV, la nueva versión de las Américas, dice, saludad también a la iglesia que está en su casa, saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. La Biblia también cuando habla de fruto se refiere a alabar a Dios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. La palabra fruto en la Biblia también se refiere a dar dinero. Romanos 15:26 al 28. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a hacer bien una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, se refiere a ese dinero, a esa ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. La palabra fruto también significa llevar una vida piadosa. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y también significa demostrar actitudes santas. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la Biblia habla muchas veces acerca del fruto, hermano. Y esos frutos de conducir personas a Cristo, alabar a Dios, dar dinero, llevar una vida piadosa, demostrar actitudes santas, deben estar en nuestras vidas si somos cristianos. Deben estar. En menor o mayor medida, pero deben estar. Nosotros como cristianos cada día debemos dar más frutos, hermanos. Entonces, Pablo quiere que estos cristianos de Colosas anden de una manera digna del Señor, agradándole en todo, en su manera de vivir, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Para crecer en el conocimiento de Dios, necesitamos primero el conocimiento que está revelado en las Escrituras.
Y era un poco lo que hablábamos antes, hermanos. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer su palabra. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en las riquezas. No se alaben, dice. Y en primera de Pedro 1:2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Vieron lo que dice Pedro? Desead la leche espiritual no adulterada. Y segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmos 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Vieron lo que dice el salmista? Todo el día es ella mi meditación. No solamente los domingos en la iglesia cuando predica el pastor, no solamente en los cultos de jóvenes, no, todo el día es ella mi meditación. Debemos meditar en la palabra de Dios todos los días, hermanos. También debemos obedecer esa palabra, como lo vimos antes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esto es impactante, hermanos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Vieron lo que dice Juan? El que guarda sus mandamientos, ese sí conoce a Dios. El que no lo hace, el que vive totalmente contrario a los mandamientos de Dios, ese no conoce a Dios. Allí en primera de Juan también dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Un hijo de Dios comete pecado, sí, pero no practica el pecado. Un hijo de Dios vive en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Daniel 11, versículo 32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es interesante. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Como dije antes, nosotros debemos conocer a Dios y a través de ese conocimiento actuar en consecuencia. Aplicarlo a nuestra vida. Hermanos, la iglesia de hoy se ha convertido muy mística, muy sentimental, muy de experiencias. Hay gente que va a la iglesia a sentir solamente, ¿no? No, yo voy a la iglesia a sentir un éxtasis, a sentir algo raro, a sentir y tener una experiencia con Dios. Ese no es el propósito de la vida del cristiano. Hermanos, tengamos cuidado con las experiencias, cuidado. Sujel Michelén, pastor, decía: hay ocasiones en las que Dios nos permite experimentar cosas totalmente profundas. Así nos creó Dios. Pero muchas veces Dios se manifiesta en un silbido apacible y delicado. Hermanos, no siempre que leas la Biblia vas a sentir algo, un fuego por dentro, hermanos. No. Y eso no significa que Dios no esté ahí. Tengamos cuidado con las experiencias. Tengamos cuidado con ir a la iglesia a sentir cosas. Nosotros no vamos a la iglesia a sentir cosas. Nosotros vamos a la iglesia a congregarnos, a adorar a Dios con todo el pueblo del Señor y a escuchar su palabra fielmente predicada. No es tema de sentir aquí, no es tema de experimentar cosas. Es tema de conocer a Dios revelado en su palabra. Hay muchos que hoy en día hablan, ¿no?, de las experiencias, y no son capaces de abrir ni siquiera su Biblia.
Y hermanos, es importante también tener un fundamento doctrinal sólido. Eso es importantísimo. La palabra doctrina parece ser pecado hoy en día, ¿no? Decimos doctrina y ya, no, doctrina no. La doctrina no es para los hijos de Dios, la doctrina es para los teólogos. No, no. Nosotros, si somos hijos de Dios, debemos tener un fundamento doctrinal sólido. Miren 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, la doctrina es tan importante que incluso decide si somos hijos de Dios o no. El que no tiene la doctrina de Cristo revelada en su palabra, ese no es hijo de Dios. Entonces, tengamos cuidado con decir que la doctrina no importa. No, la doctrina sí importa. Claro que sí. Y nosotros, si somos hijos de Dios, debemos tener un fundamento doctrinal sólido. ¿No? Hoy cualquiera agarra la Biblia, la ley y saca su propia interpretación, su propia doctrina, su propia conclusión, y así estamos. Porque hay millones de iglesias falsas, millones de falsos maestros. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Un cristiano debe, y repito, debe tener un fundamento doctrinal sólido. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un fundamento doctrinal sólido? Bueno, conociendo la palabra del Señor. Interpretándola bien, hermanos. Porque hay muchos que leen la Biblia, hay muchos que predican de la palabra del Señor y tristemente la interpretan como ellos quieren. Entonces tengamos cuidado. Y por último, versículo 11. Entonces Pablo viene diciendo que quiere que estos hermanos anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, dice Pablo, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, Pablo quiere dejar bien en claro que solamente podemos vivir la vida cristiana con el poder de Cristo, con el poder de Dios. Hermanos, tú y yo no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. No podemos. Es imposible. Imposible. A veces queremos agarrar a las personas del mundo y cristianizarlas. Que se comporten como cristianos. Hermanos, primero de todo, no tiene sentido hacer eso. Y segundo, no van a poder. Las personas que no han sido regeneradas, las personas que no se han arrepentido, no han creído en Cristo, nunca van a poder comportarse como un cristiano. Primero, porque ellos son esclavos del pecado, están muertos en delitos y pecados, esa es su naturaleza. Se deleitan en el pecado, se deleitan en el mundo y además no pueden, aunque quisieran, no pueden. Solamente Dios puede hacer libre al hombre de las cadenas del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora, hay muchos que piensan que Dios, cuando nos salva, ¿no? Nosotros nos arrepentimos, creemos en Cristo y Dios nos salva y ya está, nos deja tirado ahí. Y desde el cielo nos tira una tarjetita y nos dice, bueno, comportate bien ahora. No, hermanos, no. Nosotros, repito, no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Dios nos salva y Dios nos ayuda a vivir una vida conforme a su palabra. Por eso Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pablo no está diciendo, fortalezcanse con su poder. No, con el poder de Cristo. Allí en Colosenses 1, 29, dice, por lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de ¿quién? ¿De Pablo? No, de él, dice. La cual actúa poderosamente en mí. ¿Vieron lo que dice Pablo? Pablo dice, sí, yo trabajo, pero según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Efesios 1, versículos 19 y 20, Pablo está orando por los hermanos y pide que ellos sepan cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y en Efesios 3, versículos 16 al 20, Pablo vuelve a hablar por los hermanos y dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se refiere al poder de Cristo. Y ahí Pablo está diciendo que ese mismo poder fue el que levantó a Cristo de los muertos y que lo sentó a la diestra de Dios. Y ese poder, hermanos, está a nuestra disposición para poder actuar de una manera consecuente a nuestra identidad con Cristo. Hermano, si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, necesitas del poder de Dios, necesitas del poder de Cristo. No podemos solos, no podemos con nuestras propias fuerzas. Por eso el cristiano debe tener una buena relación con Dios, una relación íntima con Dios, una vida de oración, una vida de meditación en su palabra, debe congregarse con sus hermanos. Porque si se debilita, eso le va a traer consecuencias en todas las áreas de su vida. Ahora, ¿por qué Pablo específicamente pide que estos hermanos sean fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria? Miremos el versículo 11, el final. Para toda paciencia y longanimidad. ¡Wow! Pablo pidiendo fortaleza para que los hermanos muestren paciencia y longanimidad. Hay muchos que hablan del poder de Dios para las sanidades, para los milagros, o para que un evangelista vaya y predique y se conviertan 3.000 personas. Ahora Pablo está hablando del poder de Dios para que estos hermanos muestren paciencia y longanimidad. Cuando habla de paciencia se refiere a soportar circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida. Y cuando habla de longanimidad se aplica para la paciencia que uno debe tener con personas difíciles. Pablo está orando para que estos hermanos sean fortalecidos con poder, para que puedan soportar las pruebas que le han de venir al cristiano y para que sean pacientes con aquellas personas difíciles. Sí, hermanos, necesitamos poder para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos poder para tener paciencia, para poder soportar las pruebas que han de venir en nuestras vidas. Necesitamos poder para ser pacientes con aquellas personas que son difíciles. Necesitamos el poder de Cristo para poder vivir en santidad. Sí, lo necesitamos. Y hasta aquí el mensaje, hermanos. Como dije, no voy a incluir el versículo 12 porque se me va a hacer muy largo. Pero, a modo de conclusión y aplicación, como ya hemos visto esta oración de Pablo, ¿tú oras así, hermano? Sinceramente, ¿tú oras por estas cosas que hemos visto hoy, por tus hermanos? ¿Oras para que tus hermanos sean llenos del conocimiento de Dios? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Tú oras para que tus hermanos tengan un andar digno del Señor? Que cada día puedan parecerse más a Jesús. Que la vida de esos cristianos puedan agradar a Dios. Que puedan llevar fruto, que puedan crecer en el conocimiento de Dios. ¿Tú oras para que tus hermanos sean fortalecidos para poder vivir la vida cristiana? Para que puedan mostrar paciencia, para que puedan mostrar longanimidad. ¿Oras por estas cosas que hemos visto, hermano? Una de las mejores maneras de crecer en nuestra vida de oración es ver las oraciones que están en la Biblia, hermano. Es importante que nosotros también oremos de esta manera. Y hermano, yo te invito hoy, cuando tengas un tiempo, a que ores por esto que acabamos de estudiar. Por tus hermanos, por tu vida. Ora por estas mismas verdades que hemos visto. No solamente digas, oh, qué buen estudio el de hoy. No. Ora por estas verdades que hemos visto hoy, para tu vida y para la vida de tus hermanos. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Y bueno, que el Señor los bendiga muy ricamente
y nos estaremos viendo el próximo viernes, si el Señor lo permite. Dios los bendiga muy ricamente a todos.